Vamos a empezar primero definiendo qué es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se da. Es un acto violento que se da de una manera física como verbal. Cuando se habla de manera física, no estoy hablando de que vaya a haber un punto de una agresión, de un golpe, sino de algún modo de contactos físicos indeseados. Yo no me siento a gusto cuando esta persona roza mi cuerpo, toca mi mano sin que yo lo deseo, y eso genera un malestar en la otra persona. En este caso, por ejemplo, podemos ver acá el ejemplo de una mujer que está está recibiendo de algún modo un silbido, este clásico silbido que se da generalmente en la calle, ¿no? Y que genera un malestar y que lamentablemente esto estuvo normalizado, vamos a decir normalizado de una manera informal, pero que ahora se ha tomado conciencia de que, bueno, esto genera un desagrado. Nos estamos poniendo en la piel, en caso de la mujer, de que esto va a generar un cierto desagrado, una sensación desagradable. Y esto, si lo ponemos en el ámbito laboral, podemos entender de que también se dan estas situaciones. Pero no solamente el tema del contacto físico, el contacto, la parte verbal, sino también los comentarios que yo puedo lanzar y que en ese momento, muy probablemente, o la persona no se da cuenta o inclusive lo hace a propósito, como por ejemplo comentarios de que, bueno, tú al ser mujer no vas a entender, no, mejor estate callada porque así nomás nos ayudas, ¿no? Y este comentario que puede generar jocosidad en las personas genera un malestar emocional, una irritabilidad, una tristeza, un dolor que en la mayoría de casos no puede ser comprendido. Porque cuando uno se le dice en una capacitación, o sea, es una sensibilización sobre estos temas, generalmente la primera respuesta es, pero no es para tanto. ¿No crees que estás exagerando? Y dije, claro, está tan impregnado este juicio de que en realidad lo que yo estoy haciendo es algo inofensivo, que no me pongo a pensar en que estos comentarios sexistas van a generar una situación de dolor, de incomodidad en la otra persona. Cuando se habla de hostigamiento sexual, podemos entender que estamos hablando de lo mismo con el término de acoso. Porque, a ver, cuando se habla de acoso sexual como tal, es esta forma de violencia que se da por medio de conductas de índole sexual, físico, verbal, que se da en todo espacio donde haya personas. Sea la casa, sea un colegio, sea una entidad privada, pública, sea en la calle, sea en el micro, sea en el bus, sea en el tren, sea en el bar. Pero cuando se habla de hostigamiento sexual, y la ley 27942 y su reglamento lo menciona, es una serie de conductas violentas que es de índole sexual, pero que se van a generar en el trabajo. En el trabajo se van a generar estas conductas. Entonces, cuando se inicia un procedimiento de investigación de hostigamiento sexual, evidentemente se tiene que utilizar el término hostigamiento sexual cuando se hace una investigación, cuando se da en el trabajo, ¿no? Y que claro, cuando se llega a confirmar que efectivamente durante mi investigación ha habido un claro hostigamiento sexual de una persona, de la persona A a la persona B, podemos entender entonces que esto es un delito, un acoso sexual. Se empieza a definir esto ya como un acoso sexual. Lo quiero ordenar así para que se pueda entender y que evidentemente al ser un delito, uno ya puede ir a otras instancias para poder ya sentar una denuncia. Como ya no solamente va a haber un proceso disciplinario, administrativo a la persona que ha hostigado, sino también va a haber un proceso judicial por lo que ha realizado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, creo que esto es algo que muchos ya seguramente lo saben. Cuando se está hablando de una violencia, efectivamente va a haber un daño psicológico en la persona. Ya no va a ser igual para una persona el hecho de volver al trabajo cuando siente un caso de hostigamiento sexual, sea por comentarios verbales, tocamientos, mensajes eh,
mensajes inadecuados. Se va a sentir como aprisionada, aprisionado también en casos de hostigamiento hacia el varón, pero es un caso donde no solamente es el cuadro de estrés de ir al trabajo, sino también es ese cuadro de estrés producto de los pensamientos que están ocasionando este dolor, esta sensación de agobio, esta sensación de malestar. Entonces, no es el hecho ya de que la persona ahora está lidiando con el cuadro estresante, que es el hecho de ir al trabajo, sino que ahora, cuando se va a su casa, está trayendo también este cuadro estresante en sus pensamientos. Entonces hay una sensación de encierro que puede ser expresada por una sensación de aislamiento, de apatía, de irritabilidad, de insomnio, y que claro, cuando ya uno empieza a sumar estos síntomas, puede generarse un cuadro más severo, un cuadro de ansiedad o inclusive un cuadro de depresión. Pero ¿cómo surge esta situación? ¿Cómo surge estos casos de hostigamiento en el trabajo? Yo puedo entender, yo puedo dar un poco mi punto de vista, de que puede surgir en base a dos fuentes. El primero es entendiendo de que el hostigamiento sexual llega a ser un riesgo psicosocial, una consecuencia de que un factor psicosocial se ha vuelto un peligro. Por ejemplo, el factor psicosocial de las relaciones interpersonales, que tiene que ver con el respeto, con el apoyo social, con la empatía, con la comunicación asertiva, etcétera, se ha perdido en el trabajo. Uno llega a un ambiente laboral y en su primer día y apenas le hablan, apenas le dan la bienvenida, hay cierta presión, cierta tensión por medio de los jefes inmediatos que no saben cómo lidiar con su liderazgo, con su calidad de liderazgo. Y eso se acumula también con el hecho de un aislamiento, conflictos en el trabajo. A pesar de que no hay una política de que de algún modo haya esto en el trabajo, se da por sentado de que cada vez que hay tensión, hay gritos, hay peleas, hay discusiones y se normaliza esta situación. Esto genera de algún modo que, bueno, el trabajo en equipo no hay. Y esto va a generar no solamente un cuadro de estrés, sino también casos de hostigamiento, casos de acoso. ¿Por qué? Porque una persona que está aislada, que de algún modo tiene poca autonomía en el trabajo, y esto lo menciona también Karasek en su marco de demandas control de apoyo social, comenta que justamente una persona cuando tiene un aislamiento y sobre todo demandas, exigencias psicológicas muy elevadas, productos del trabajo, y tiene poco control, poca capacidad para poder afrontar esta situación, la persona va a empezar a sentir, mejor dicho, disculpen, va a estar vulnerable a que pueda ocurrir casos más severos de violencia en el trabajo, porque no hay apoyo, no hay un entendimiento. La persona está aislada a merced generalmente de su jefe inmediato. Y es ahí donde puede ocurrir casos no solamente de violencia, de acoso laboral, sino acoso sexual. Cuando se habla de hostigamiento sexual, hay una connotación de poder, una relación de poder inclusive. No es necesariamente jerárquica, porque puede haber de algún modo casos de hostigamiento de trabajador a trabajador, sino esta relación de poder es algo psicológico. La persona que actúa, que genera estos cuadros, estas conductas de hostigamiento hacia el otro, está plenamente convencido de que está haciendo bien y de algún modo busca, de algún modo, un beneficio, en este caso un beneficio, una respuesta sexual. No busca de algún modo, o mejor dicho, no piensa tanto en la otra, no, mejor dicho, no piensa en la otra persona, sino piensa en su placer, en su deseo de que este rozamiento, esta respuesta positiva me va a generar a mí una sensación de bienestar, y que claro, no hay un interés para nada, estoy hablando de casos ya un poco más extremos, en la otra persona, pero para nada.
Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando se estuvo haciendo trabajos, yo estuve haciendo trabajos de evaluación de estos riesgos psicosociales, estos casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Empezamos a analizar una empresa X, y que justamente aquí se empezó a generar un caso de acoso y se estaba ya proyectando un cuadro de acoso sexual, en donde la historia, un poco para hacerla corta, era de que dos amigos, o sea, dos personas que estaban trabajando en un ambiente de trabajo, al principio se estaban llevando muy bien, eran muy amigos, se reían, conversaban, lo usual, trabajaba tranquilo, pero que de un momento a otro, era un hombre y una mujer, de un momento a otro, el hombre empezó pues a ser un poco más distante. Bueno, parece que ya la amistad se había roto, no lo sé, es lo que me estaba comentando el área de recursos humanos, pero después esa persona, el varón, empezaba ya nos empezamos a dar cuenta de que empezaba a hablar mal de la chica, ¿no? Hablando ya con obscenidades, etcétera, etcétera. La chica evidentemente se dio cuenta, se sintió mal, hubo una discusión. Investigando un poco la situación, nos dimos cuenta de que el chico estaba muy interesado en la chica, pero la chica pues lo rechazó. Le invitó a salir, le invitó a salir dos veces, la chica amablemente le dijo que no. El chico incluso insistió un poco más, pero ya la chica como que trató de tomarlo de una manera diplomática y el chico ya dejó de hablar. A raíz de eso, justo el chico empezó a actuar con una suma indiferencia. Y que claro, evidentemente eso pudo haber quedado ahí, pero empezó pues a hablar con otros amigos, otros compañeros, mejor dicho, y empezó a hablar o criticar a la chica, con obscenidades, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí cómo esta relación de poder a veces se da y uno no se da cuenta. Porque no estamos hablando de relación de poder tan básico como el hecho de una jerarquía, ¿no? O sea, jefe, que también se da, evidentemente, de jefe subordinado, sino es el hecho de que el varón no podía asimilar en su cabeza el rechazo, no podía asimilar el hecho de que la chica lo rechace. O acá ha habido una herida narcisista. ¿Cómo es, a nivel intrapsíquico habrá pensado cómo es posible, ¿no? Que me haya rechazado, ¿no? Ah, no, seguramente si es así, o sea, tratando de buscar una manera para que se mejore. Y no buscó otra manera que empezar a hablar mal a espaldas de su disque amiga. Entonces, fíjense aquí cómo hay también una relación ahí de poder, ¿no? Él estaba de algún modo convencido de que no iba a sentir un rechazo, de que él estaba en su razón y que incluso ella debería corresponderla. Claro, no es que lo hablaba, pero a nivel mental, a nivel inconsciente, él estaba convencido de eso. Y que bueno, después de eso, obviamente la chica no le sentó para nada bien, hubo ahí momentos de mucha ansiedad, de estrés, se trabajó con ella, sobre todo, y también con el chico. Ahí hubo un proceso incluso de investigación por el tema de acoso, hostigamiento. Pero en fin, fíjense ustedes cómo a veces ocurren estas situaciones por el tema del clima de trabajo, porque no se instauran políticas claras, no se sensibiliza, no se capacita al grupo humano. Ahora, entendiendo de que, bueno, entonces quiere decir que a mal clima, si no hay un buen trabajo en equipo, va a generarse cuadros de hostigamiento, o sea, el hostigamiento sexual lo ve como un riesgo. Sí, claro, pero también puede llegar a ser un peligro. ¿Y por qué? Porque en la ISO 45003 este conglomerado de instrucciones para poder manejar un sistema de gestión en base a la salud psicológica en el trabajo, determina de que el acoso sexual, el acoso laboral, llegan a ser un peligro, llegan a ser un peligro que debe ser analizado.
¿Y por qué? Porque más allá del trabajo en equipo, más allá de la comunicación que pueda haber, puede existir situaciones donde justamente una persona que entra a un lugar de trabajo puede ya tener una conducta, vamos a decirlo, este tipo de conductas antisociales, este tipo de conductas de hostigamiento sexual, y van a estar de algún modo buscando a una persona para empezar a generar estas conductas. Por eso es muy importante el hecho de que haya buenos filtros en la parte de recursos humanos para poder detectar de algún modo el tema de los valores, el tema de cómo está estas habilidades socioemocionales, sobre todo cómo está el tema de la empatía, el trabajo en equipo. Porque puede ser que haya en un lugar, un espacio de trabajo, todo el mundo se respete, todo el mundo se comunica, pero justo aparece una persona con estas conductas, están disfrazadas con comentarios, con una fachada, algún modo de respeto, de ser una persona muy respetuosa o de algún modo muy conversadora, y que de un momento a otro va a empezar a pedir favores y sobre todo a empezar a generar estas conductas de antisociales, yo los denomino antisociales, porque evidentemente no buscas, lo que buscas acá es el placer propio, no te interesa mucho a la persona, y por eso generas este tipo de conductas de hostigamiento. Entonces, un poco para resumir, este cuadro, este hostigamiento sexual van a generar una respuesta de estrés que se va a disparar mucho más. La tensión que tenía en el trabajo, justamente por mis actividades, se va a disparar si es que tengo ahora una persona que me está escribiendo a horas inapropiadas, que está de algún modo lanzándome indirectas, de que siempre está siguiéndome, de que siempre está ahí acercándose con sus comentarios, etcétera, etcétera. Yo me voy a sentir incómoda con la situación. Más aún, porque no puedo ni siquiera expresarlo, porque hay esta idea o esta creencia irracional de que si yo respondo, si yo hablo, puedo generar más conflicto, me van a ver como conflictiva, y eso es justamente lo que se aprovecha la persona que genera estos casos de hostigamiento, de que busca siempre personas que no van a responder, que van a ser de una manera más calladas, más callados, para poder aprovecharse de esa situación. ¿Ah? Entonces aquí vemos de que hay una cierta dirección ya de estos cuadros de conductas de hostigamiento. No es algo ya de la cultura, del clima que empieza a generarse. No, ya va direccionado. Justamente la ISO 45003, por eso menciona que importante es que aparte de los peligros psicosociales que siempre se analizan, también se evalúe la violencia en el trabajo y el acoso, ¿no? El acoso acá lo cataloga como el moving y también el acoso sexual, el hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué recomienda la OIT para poder tomar acción? Qué importante es la evaluación, los monitoreos psicosociales, como lo vuelvo a mencionar. Qué trascendental es el hecho de que una vez que tenga yo mis resultados, pueda empezar a implementar un plan de salud mental donde también esté marcado el hecho del trabajo para la tolerancia cero ante casos de hostigamiento sexual. Y sobre todo, qué importante es el hecho de trabajar en equipo con el área de recursos humanos y que esto esté integrado en un plan de bienestar, más macro todavía. Cuando ocurren casos de hostigamiento sexual, qué importante es el hecho de ya saber que hay un grupo humano, un comité, un delegado, que va a empezar con la investigación, que no es el hecho de solamente hablar con el de recursos humanos y que recursos humanos ya sabe y ahí quede, sino que hay un proceso que tiene que ser investigado, un proceso que tiene que ser investigado, que tiene días y que va a generar un informe, y que eso va a ayudar mucho a empezar a marcar un antes y un después en una empresa
si es que ha habido casos de hostigamiento, porque van a saber de que va a haber una investigación. No es solamente el hecho de comunicarlo a recursos humanos y ya. Qué importante fue el reglamento de la 27942, porque ya empieza a establecer el concepto de comité, el comité frente al hostigamiento sexual en el trabajo. Un comité paritario, un comité que justamente se dedica a investigar y sancionar a estas personas que han cometido un caso de hostigamiento y sobre todo saber si es que llegó a haber casos de hostigamiento sexual, porque también puede ocurrir que simplemente fueron mentiras, exageraciones, sin ningún fundamento, y que evidentemente mancillaron el honor de una persona en particular. Y eso también se investiga y se concluye. Han existido diversas normativas en relación al tema del hostigamiento sexual. Las principales es la 27942, su reglamento y las modificatorias, el decreto supremo 021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Fue de algún modo la pauta, sobre todo por el tema, qué importante es el acta de derechos. Más adelante lo voy a mencionar con calma. Podemos entender de que qué es lo que menciona la 27942. Hay que capacitar a los trabajadores en una buena inducción y sobre todo una capacitación anual. Cuando hay un caso de hostigamiento sexual, recursos humanos tienen que adoptar medidas para cuidar a la víctima. Y sobre todo, estar en comunicación con el Ministerio de Trabajo. Capacitaciones, difusión de la información y sobre todo instaurar un comité. El comité es algo obligatorio. Tanto para la parte pública o privada, tiene que haber un proceso de investigación. En la parte pública, la ley, hay una ley, la ley Servir, habla sobre un proceso administrativo disciplinario que se da cuando hay casos de hostigamiento, se empieza a ejecutar este procedimiento administrativo. Hay toda una secuencia similar, no digo que sea igual, sino similar al procedimiento estándar que voy a también a contar a continuación. Pero, sea de una u otra manera, hay una investigación que se va a dar. Y recursos humanos no es el único actor acá. Recursos humanos recibe la información. Recursos humanos cuida a la víctima tratando de pautar medidas para poder cuidar a la víctima, retirarla donde se encuentra la persona que está generando este hostigamiento y sobre todo brindándole su acta de derechos. Una capacitación tiene que realizarse, ya lo había mencionado, tanto en lo que es la inducción como también de manera anual. Qué importante es el hecho, sobre todo, de una política de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual. Claro, esta política es aplicable en instituciones de 20 a más trabajadores. Sin embargo, siempre se recomienda que así la empresa tenga 10 trabajadores, de que exista una política que sobre todo sea visible en el ambiente laboral y que sobre todo en la inducción se pueda mencionar. Que los trabajadores puedan saber cómo es el proceso ante un caso de hostigamiento. Que sepan a dónde te tengo que comunicar, cuál es el paso a seguir, qué es lo que sigue después de un proceso de investigación, etcétera. Y recursos humanos tienen la tarea importante de no solamente recibir la información y de cuidar a la víctima, sino de informar, no solamente con estas capacitaciones, sino inclusive con campañas, generar información, capacitaciones, etcétera. El Comité contra el Hostigamiento Sexual, cuando mejor dicho, se instaura cuando hay más de 20 personas en el ambiente laboral. Cuando hay menos de 20, o sea, 19, 18, se elige a un delegado. A un delegado. Cuando hay el comité de hostigamiento, tiene la tarea de investigar las denuncias presentadas por recursos humanos y recomendar las sanciones o las medidas que base justamente a sus conclusiones, recomendar justamente qué medidas yo puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir.
En la investigación, cuando se dan las conclusiones, esto lo va a recibir recursos humanos. Y ahí justamente es el recursos humanos que informa tanto a la parte hostigada como a la parte que está hostigando las conclusiones. Este comité es paritario, de 4 miembros, 2 miembros de la parte empleadora, uno representante de recursos humanos y el otro elegido por el empleador a su elección. Los otros 2 representantes son elegidos por medio de una votación. Una votación, mejor dicho, unas elecciones que pueden ser en paralelo a las elecciones para elegir a los miembros del comité. Los acuerdos se hacen por mayoría simple. Y la idea de este comité es poder conseguir toda la información posible para poder generar unas conclusiones que lo van a ayudar a la empresa y sobre todo a la persona a que pueda también él efectuar otros pasos si lo cree conveniente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se inicia un proceso de investigación, pongamos una señorita está recibiendo estos comentarios de manera reiterativa, vamos a decirlo así, y esto genera un malestar en la persona, se va a recursos humanos, pone su queja, sea virtual o sea de una manera escrita, recursos humanos recibe esta información. No significa que la persona, el trabajador, va a esperar a que el comité dé sus conclusiones para poder actuar. Si el trabajador lo desea, y esto es una libertad que se tiene que respetar en todo sentido, puede irse a otras instancias y sentar una denuncia. A veces ocurre que hay esta falsa percepción de que el trabajador, una vez que gesta la denuncia, tiene que, mejor dicho, la queja, si la queja ante esta situación de hostigamiento sexual, tiene que esperar por lo menos como 20 días hasta que den las conclusiones para poder actuar, pero no necesariamente. Puede ir a otras instancias, puede asesorarse con un abogado, ya es libertad del trabajador saber qué hacer en base a esto. La empresa, la parte empleadora, tiene la obligación de hacer esta investigación porque esto va a ayudar al trabajador en cuidar su bienestar emocional y sobre todo darle información que le pueda servir en el futuro si es que va a ir a otras instancias judiciales para poder seguir con su caso. Qué importante es el hecho, qué importante, qué trascendental es el hecho del trabajo del comité de investigación, porque va a ayudar al trabajador a que se imparta una justicia, se sepa de algún modo, se llegue a la conclusión de que ha habido un cuadro de hostigamiento, para que la otra persona, la persona que ha generado el hostigamiento, sea, vamos a decir, sancionada administrativamente, y la parte que ha sido dañada, vulnerada, pueda recibir este informe que lo va a servir para que pueda seguir otros caminos. La evaluación anual, qué importante es el hecho del monitoreo, ya lo había mencionado, poder identificar estas situaciones de hostigamiento sexual y sobre todo, me estaba salteando un poquito acá antes de continuar, qué importante es el hecho de no solamente encuestar, que a veces se encuesta, sino también hacer estas entrevistas, estos focus group, para poder sacar más información de cómo se encuentra el clima de trabajo. Porque ha ocurrido de que a veces las encuestas no son suficientes, a menos de que también se agreguen otras baterías de peligros psicosociales, de trabajo en equipo, calidad de liderazgo, para poder empezar a relacionar con el riesgo de hostigamiento sexual. Pero yo siempre he dicho que es importante de poder unificar, relacionar tanto lo que es la evaluación cuantitativa, mejor dicho, evaluar cuantitativamente, como también de una manera cualitativa. El procedimiento puede ser ahora de manera virtual y una vez cuando el trabajador hace su queja, su denuncia hacia recursos humanos de que está sintiéndose hostigado por una persona, recursos humanos tiene que no solamente y comunicarse con el comité, sino también darle su acta de derechos a la persona que está denunciando. ¿A qué derechos va a tener?
a una investigación, que va a haber una conclusión, que va a haber un respeto a sus licencias de vacaciones, que no se le va a suspender ni a mermar el hecho pongamos, de que se le vaya a despedir, de que va a tener una atención médica y psicológica si lo cree conveniente. Es opcional, no es obligatorio. Y sobre todo, un derecho a la defensa. Esto antes no había, es importante que se le dé, que lo firme el trabajador, porque justamente antes, cuando ocurría este tipo de casos, lo que hacía a veces la empresa era, ya, te mando de vacaciones, pero no puedes hacer eso, porque justamente una de las cosas que hay que hacer es, y está justamente en el acta de derechos, es el respeto, justamente, a que cualquier decisión que se tome, medida preventiva, no puede mermar justamente el tema de sus beneficios sociales. O sea, se le puede de algún modo cambiar de lugar, se le puede incluso dar una licencia con goce, si de algún modo la empresa lo decide así, pero no utilizar sus vacaciones como una medida preventiva para que pueda él ir de vacaciones mientras está durando la investigación. ¿Cuáles son los organismos principales? Ya lo había mencionado, recursos humanos y el comité de intervención. Digo actores porque ellos van a ser los que van a empezar a generar más actividad. Pero aparte de ellos, todos nosotros, todas las personas en el trabajo, somos también parte importante de toda esta investigación. Porque quizá la persona que está recibiendo estas conductas de hostigamiento sexual, estas conductas de acoso, no quiere no denunciar. Por el miedo, porque de algún modo lo que puede pasar, cuadros de ansiedad, quizá está manejando y que justamente eso alimenta mucho su ansiedad y no quiere desbordarse y que necesita un soporte. Si yo veo a mi compañero que está recibiendo, yo estoy viendo que está sucediendo esta situación en mi trabajo, el no hacer nada me hace también, sin quererlo, claro, es estar avalando esta situación. Como en el colegio, por ejemplo, ¿no? Cuando hay bullying y el profesor no hace nada, prácticamente el profesor está avalando esa situación de bullying, igualito en el trabajo. Y qué importante es el hecho de que cualquier persona puede hacer la denuncia si es que ve a un compañero de trabajo que está sucediendo eso, puede sentar la denuncia a recursos humanos, sentar la queja, para que se inicie con el proceso de investigación. Porque con esa respuesta yo estoy cuidando a mi compañero de trabajo, que quizá no desea por miedo, por lo que pueda pasar, pero en realidad, si se sintiera más seguro, lo podría hacer. Cada persona es diferente y cada persona va a actuar de una manera distinta. Como ya lo había mencionado, ¿no? En ningún caso se considera una medida de protección el hecho de que lo puedas mandar de vacaciones. Eso no se puede, eso no es algo que se pueda hacer. No lo puedes cambiar de sitio, puede ser que trabaje remoto, puedes darle licencia, con goce si deseas, o un acuerdo entre ambas partes para que sea incluso una licencia sin goce, pero no desvincularlo, mucho menos desvincularlo de la planilla cuando se inicie el tema de la investigación. Y sobre todo, una vez que termine el proceso de investigación, tampoco es la idea desvincularlo a la persona, ¿no? A la persona que ha denunciado, me refiero. En este informe que es un conglomerado de información, que el comité no solamente va a hablar con la parte que ha denunciado, también va a hablar con la parte que está siendo denunciada, con la persona que ha sido, vamos a decirlo, acusada de hostigamiento, va a escucharlo, y se va a retroalimentar también sobre todo de información, de chats, de mensajes, de audios, notas de voz, fotos, mensajes, o mejor dicho, conversaciones con otras personas, terceras personas,
que van a engrosar mucho el tema de esta información para que sea mucho más consistente y robusta las conclusiones. Tiene que haber una descripción, una propuesta, las medidas que se han adoptado preventivas, y estas medidas preventivas no pueden ser las mismas que las conclusiones, por si acaso. El hecho de que yo lo haya suspendido a la persona, pongamos, yo le he mandado de licencia sin goce a la persona que ha denunciado, o mejor dicho, a la persona que ha generado esta situación de hostigamiento, no va a ser la misma, en las conclusiones, mi sanción no puede ser la misma. O sea, no sé si me dejó entender. Si ya lo he mandado, si ya lo he mandado de licencia o lo he suspendido, no puedo decir que ya se le suspendió a la persona, ¿no? Tiene que haber una sanción. Si ya se le suspendió, habría otra suspensión o, dependiendo de la investigación, podría haber una desvinculación laboral, si es que se determina que ha habido un caso de hostigamiento sexual en el trabajo. Este es el procedimiento, este es el diagrama en relación a cómo se inicia desde la queja, desde la que se recibe la queja o denuncia a recursos humanos y la presentación del informe a ambas partes y sobre todo también al Ministerio de Trabajo. Fíjense ustedes que los días están ahí justamente por un fundamento. En 24 horas, solo tiene 24 horas recursos humanos para comunicarse con el comité. O sea, deriva la queja al comité para que el comité inicie su investigación. Pero ¿qué pasaría si un trabajador, el trabajador que ha sido acusado por hostigamiento sexual, sabe que esta persona se ha quejado de él a recursos humanos ha hablado con el comité, y esta persona dice, no, pero, a ver, voy a hablar con la persona, está bien, ya, disculpen, voy a disculparme con la persona para que ahí quede. Yo les pregunto, ¿el comité seguiría la investigación o por esa disculpa simplemente ya ahí quedaría la situación? Hago una pregunta abierta para todos, chicos. ¿Qué opinan? De recursos humanos y deriva la información al comité de una queja de hostigamiento sexual. La persona que ha sido denunciada se da cuenta de ello y habla con recursos humanos y trata de buscar una manera de que no se llegue a la investigación y va a hablar con la persona que lo ha denunciado para pedirle disculpas. ¿El proceso de investigación continúa? Continúe, profesor. Así es, así es, el proceso de investigación continúa, no va a parar. Algunos creen, no, pero ya le pedí disculpas, ya hablé con ella, y ¿por qué están investigando? ¿Por qué tanta cosa, no? Justamente, ¿no? Es el mismo pensamiento como diciendo, no es para tanto, ¿no? He hecho un comentario, ¿no? Un silbido, ¿no? La misma situación, no, se investiga. Ya inició la investigación, está iniciándose la investigación. En 15 días va a haber una emisión de un informe, de ahí el comité tiene un día para, con este informe, darle a recursos humanos, y recursos humanos tiene 10 días para emitir una decisión a ambas partes, a la que ha denunciado y al denunciante. Esto es necesario, justamente porque imagínense, si no, habría siempre maneras de poder por ahí esquivar la investigación, siempre buscando el vacío ahí para poder, no, pero, no, sencillamente yo me quejo, y por eso, qué importante es el hecho de que cuando uno se queja, esto no es un juego, chicos, cuando uno se queja, de algún modo, evidentemente es porque hay una buena fe, ¿no? Recursos Humanos da una buena fe, da la fe de que esto pues es verdad, para investigar. Pero ¿qué pasaría si justamente la persona que ha denunciado ha estado como que mintiendo o exagerando? En realidad nunca pasó esto, en realidad, de los comentarios inapropiados. Solamente hubo unas conversaciones nomás, vamos a decir esta palabra, inofensivas, porque nunca hubo una connotación sexual ni nada, ni mensajes malsonantes ni nada. Pero
la persona no solamente ha dicho que, bueno, me ha estado escribiendo, sino también ha estado diciendo, pero me ha estado hablando también con connotación sexual. Y justamente en la investigación se descubre que no era tanto así, porque justamente la persona empieza como a cambiar la versión, etcétera. ¿Qué creen que pasaría con esa persona que ha generado toda esta investigación y que al final se descubre que no había un hostigamiento sexual? ¿Qué pasaría? ¿Habría una sanción para esa persona que ha denunciado y que el comité determinó de que nunca hubo temas de hostigamiento porque nunca hubo los chats que mencionaba, etcétera, etcétera? ¿Sería sancionada? ¿Sería sancionado? Los escucho, chicos. Claro que sí, debe haber una sanción. Efectivamente, porque cuando tú lanzas una queja sabiendo que era pues, mentira, ¿no? Pero te aprovechas un poco de que, bueno, te van a creer, pues, ¿no? Te van a creer porque hay una buena fe, pues, ¿no? De recursos humanos recibe la queja. Estás aprovechándote justamente de esta situación y evidentemente la imagen de la otra persona va a quedar dañada. Y fíjense ustedes que a pesar de que haya se dan las conclusiones y justamente la persona que ha denunciado y que ha dicho un falso testimonio es retirada de la empresa y se emite un comunicado como para salvar el honor de la persona, a veces eso no es suficiente, ¿no? Porque ya de por sí las otras personas van a empezar a dudar. O sea, qué delicado es el hecho de la imagen. Y sobre todo que cuando una persona va a hacer una queja es porque es cierto, es porque es verdad, va a suceder. Ha pasado, o sea, a mí me han hostigado, me están hostigando, esta persona me estoy sintiendo hostigada y eso se va a investigar. Puede hacer que durante en la investigación eh, esta sensación de hostigamiento, sí, hubo caso de hostigamiento, pero no se llegó a la conclusión de que se le retire, sino que se le suspende. ¿Por qué? Porque de por sí, cuando se evaluó el estado mental de la persona denunciante, no se vio tampoco tanta, tanta emocionalidad, tanta inestabilidad emocional y que, bueno, hablando con la otra persona, también se ve que hay una especie de mea culpa y todo. Y que, bueno, evidentemente se sanciona, ¿no? Se sanciona, pero no se llega a la sanción máxima, que es el retiro, ¿no? Hay una suspensión y todo, ¿no? Va a depender caso por caso. Pero ahí, por ejemplo, la persona que ha recibido el cuadro de hostigamiento, mejor dicho, esta conducta de hostigamiento, está pues convencida, a veces me ha dolido. Estoy de algún modo dolido, estoy de algún modo atosigado, quiero aceptar la denuncia. Diferente a una persona que sabe que es mentira y que, sabiendo que es mentira, voy a aceptar mi denuncia porque muy probablemente me van a creer y no tengo algunos chats que puedo aprovecharme para poder tergiversarlos, etcétera, etcétera. Por eso, siempre va a haber una buena fe de recursos humanos de recibir la queja y de creer justamente en la denuncia. Y tiene que haber una toma de conciencia del trabajador de que cuando uno hace una queja, que pues no va a quejarse en base a una mentira, ¿no? Evidentemente ha habido una sensación de dolor, me he sentido incómodo, yo me he sentido incómodo, hay una introspección y que, bueno, ante esta incomodidad que yo me siento, sí, voy a sentarme bien. Voy a aceptar mi denuncia para ver, bueno, qué es lo qué resultado da, si de algún modo, para dar mi queja justamente ante esta situación. La medida de protección, ya lo había mencionado, aparte de la rotación o la suspensión temporal del hostigador, suspensión temporal del hostigador, hay una evaluación psicológica en curso que se tiene que dar. Pero una evaluación psicológica que es optativa. El trabajador puede irse también a otros lugares a recibir una atención psicológica si lo cree necesario, etc. La empresa le puede dar
un acompañamiento psicológico. Y ojo, cuando digo acompañamiento psicológico, no estoy refiriéndome que le van a hacer una evaluación, que le van a llenar de encuestas para saber si está mintiendo, no, es un acompañamiento psicológico. Va a haber una consejería, va a haber un soporte emocional hacia la persona que ha sido dañada. ¿Qué tipo de sanciones? Puede haber de una amonestación verbal, dependiendo cómo fluye la investigación en ambas partes, lo que se nutre, toda esta información que se da, o una suspensión o despido. El despido ya es la máxima, la máxima pena, vamos a llamarlo así. Y que evidentemente sí ha habido un cuadro de hostigamiento deliberado y sobre todo que ha generado mucho dolor en la persona. Va a depender mucho del criterio del comité para poder determinar estas conclusiones. Pero las conclusiones, lo vuelvo a repetir, no pueden ser las mismas que las medidas preventivas. Si yo lo he suspendido, no voy a decir, bueno, ya se le suspendió, nuevamente, o sea, lo reitero, ¿no? Como si ya se le suspendió, ya es mi conclusión. No, no funciona así. Quejas infundadas. Va a haber una sanción hacia la persona que ha denunciado, se le puede retirar. Y este informe también se le da a la persona que ha recibido la injuria, ha recibido pues este daño a su honor, a su imagen, y esta persona puede denunciarlo, claro que sí, a otras instancias, a la persona que lo ha denunciado, ¿no? Porque ha dañado su imagen. ¿No? Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Que te dañen la imagen así, por más que te quieran limpiar la imagen, a veces no es suficiente, porque ya hay este bichito, pero ¿y si en realidad fue así? ¿No? Entonces ya genera este malestar que sí, la imagen, por eso el hecho de quejarse no es un juego. Si uno va a quejarse es porque evidentemente ha habido un malestar. Vamos a desarrollar unos casitos, creo que no sé, tenemos un poquito de tiempito para hacer unos casitos. Me gustaría que alguien del público pudiera leer, este es el caso uno. Vamos a hablar un poco del contexto, no sé si alguien me podría ayudar a leer, por favor. Seanse, sean bienvenidos, por favor, a leerlo. ¿Alguien desea participar? Ya, yo. Caso uno. Una Ujú. empresa peruana llamada Tech Soluciones S.A. que se dedica a la fabricación de productos tecnológicos. Ana, una ingeniera de software talentosa y dedicada, ha estado trabajando en Tech Soluciones durante varios años. Recientemente ha experimentado una serie de incidentes que plantean la cuestión de si se necesita reiteración para que exista un hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Ujú, muy bien. A ver, continúa, por favor, Carol. Sí. En una reunión de equipo, Juan, compañero de Ana, hace un comentario sobre el atuendo de ella diciendo, ese vestido te queda muy bien, deberías usarlo más seguido para alegrarnos la vista. Ana se sorprendió y expresó una sonrisa nerviosa. Decidió no tomar ninguna medida formal y esperó que fuera un incidente aislado. A los pocos días, Juan envía a Ana un mensaje de WhatsApp fuera del horario laboral diciendo, pensé en ti anoche, eres una mujer impresionante. Ana no le responde y se siente aún más incómoda. Al día siguiente, decide hablar con su amiga María al respecto. ¿Ah? Esta es la última parte. Un ¿Okay? favor, Carol. Después de compartir su experiencia con María, ambas deciden presentar una queja formal a Recursos Humanos sobre el hostigamiento que Ana ha enfrentado. Juan recibe la notificación de la queja y del inicio de una investigación. Juan no entiende por qué se debería proceder con la investigación del comité y él menciona a Recursos Humanos que va a disculparse con Ana para así cerrar este asunto. Juan se sorprende y expresa al jefe de Recursos Humanos que solo fue una vez, que expresó ese comentario en el vestido de ella y que él pensó que al sonreírla no había ningún problema y además el mensaje de WhatsApp que envió fue fuera del horario laboral. Muchas gracias, Carol. Muy bien, la verdad, gracias por sus respuestas. Efectivamente, todos estamos claros de que el horario de trabajo, en este caso, el horario terminó. Cada uno está en su casa y que Juan le envía un WhatsApp a Ana, no fuera el horario de trabajo. Ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, el vínculo
el vínculo laboral se mantiene, porque yo al día siguiente yo voy a, mejor dicho, Juan es compañero de Ana, y eso no es que se ha interrumpido ni nada. Es verdad, están fuera del horario de trabajo, eso nadie lo discute, pero sí, evidentemente, no es que cuando yo salgo del horario, yo dejo de algún modo el vínculo, vamos a decirlo así, este vínculo de trabajo en que Juan y Ana son compañeros, siguen siendo compañeros de trabajo, sigue habiendo un vínculo laboral. Claro, no están haciendo actividades laborales, están en su periodo de descanso, están en su casa, están en su vida privada. Y justamente como es vida privada, Juan debería ser consciente inclusive de respetar esa situación, no lo hace. Y que claro, evidentemente acá sí se puede dar ese comentario, se puede decir que se está generando un caso de hostigamiento, a pesar de que fue solamente una vez. Porque a veces dicen, no, pero tiene que ser reiterativo. ¿Cómo es posible que por una vez nomás? Sí, por una vez, porque esa única vez puede generar un malestar. No al punto de que va a entrar en una depresión ni un malestar así tan complicado, ¿no? Pero sí una incomodidad, porque es la incomodidad de que justo en ese momento no pude responder. No, y justamente eso también me genera incomodidad, ¿no? El caso también del hostigamiento es que cuando la persona le lanza estos comentarios, la otra persona también se siente mal consigo mismo, porque ¿por qué no le respondí? Y hay un sentimiento hasta de culpa, ¿no? ¿Por qué no le respondí, no? Yo me me quedé callado, ¿no? Porque justamente en ese momento no lo vi, no lo sé, me sentí como desarmado. Y justamente ahora, qué bueno que eso ya nos está dando. Ya ahora estamos en tiempos donde que uno puede reclamar, uno no se queda callado y reclama. Y que claro, la idea es, pues, lo vuelvo a repetir, de que uno no tampoco llega, no va a llegar al extremo, pues, de aprovecharse de eso y de decir tampoco mentiras, ¿no? Uno da su queja a recursos humanos porque evidentemente ha habido un malestar, una sensación desagradable que quiero de algún modo dar mi queja. Entonces, ¿se necesita reiteración para que exista un hostigamiento sexual? No, puede bastar con una sola vez. Y el hostigamiento únicamente puede ocurrir en el centro de trabajo o horas, ¿no? En realidad puede ocurrir fuera del horario de trabajo también, ¿no? Y se considera hostigamiento porque sigue habiendo un vínculo, sigue habiendo un vínculo de compañerismo, de trabajo en ambas partes. Este es otro caso, este es el último. No sé si alguien más, bueno, claro, no sé si alguien más quisiera participar, quisiera comentar este casito. Yo lo leo. A ver, gracias, Victoria. En Ingeniosoft S.A., una empresa de desarrollo de software en Perú, Marta y Pedro, dos empleados talentosos, comenzaron una relación amorosa mientras trabajaban juntos. Muchas gracias. La relación se mantuvo sí, en gracias. secreto durante algún tiempo, pero finalmente se volvió conocida en la empresa. Después de unos meses, Marta de investigación debido a diferencias personales, pero Pero Pedro tuvo dificultades para aceptar, ¿no? Pedro tuvo dificultades para aceptar. Muchas gracias, Victoria. No sé si es que puedes continuar o... después de la ruptura, Pedro comienza a hacer avances persistentes hacia Marta en el trabajo, como enviarle mensajes de texto, y correos electrónicos electrónicos personales. Exacto. personales, expresando su deseo de Claro, expresando su deseo de reconciliarse, Marta se siente incómoda, ¿no? Y le pide que pare, pero él sigue insistiendo, ¿no? Marta le
Marta le dice que no, pero él vuelve a seguir insistiendo ahora, enviándole mensajes y notas de voz por WhatsApp, pidiendo salir con ella. Marta decide bloquearlo, y lo cual hace que incluso Pedro empiece a llamar por teléfono a la casa de Marta. Muy bien. Marta conversa con su amiga Luisa sobre lo que está sucediendo, pero no se atreve a aceptar la queja a recursos humanos por miedo a lo que pueda hacer Pedro. Sin embargo, Luisa decide enviar un correo electrónico a recursos humanos explicando lo que está pasando debido al malestar emocional que está teniendo su amiga. Pedro, al recibir la noticia que ha recibido una queja por su comportamiento y se va a proceder con una investigación, argumenta que si le ha estado escribiendo, es porque tiene un pasado con ella y que nadie debería entrometerse. Asimismo, se defiende argumentando: no es hostigamiento sexual porque ella no es mujer. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en este caso, diferente, podemos ver que dos personas tuvieron una relación sentimental en el trabajo, lo mantuvieron en secreto, pero luego de eso, bueno, terminaron. Pero no quería terminar, quería regresar, como Marta no lo quería, y bueno, Pedro seguía insistiendo y empezaba ya a generar estas conductas de hostigamiento en el trabajo. Pero claro, Pedro argumenta, pero eso no puede ser hostigamiento porque yo tengo un pasado con ella. Eso es lo que él menciona, que como tiene un pasado con ella, entonces él menciona y él argumenta, esto fue un caso real, él argumenta de que en realidad tiene incluso el derecho, y también lo dijo así, tiene el derecho de poder actuar de esa manera. Esa, no, y a veces ahí uno puede a veces generar la confusión. O sea, puede haber tenido 10, 20 años de relación, eso no interesa. Basta nomás que ya dejen, o sea, pongamos ya de algún modo, se está viendo una incomodidad de la persona A recibiendo de la persona B. Ya hay un caso de hostigamiento sexual. Si es que de algún modo estas conductas lascivas, estas conductas de comentarios malsonantes, inapropiados, conducta verbal, tocamientos indebidos, roces, se está, de algún modo, y sobre todo el acoso interminente. Acá podemos ver que Pedro inclusive está llamando a su casa. ¿No? Entonces ya de por sí acá se está dando ya un cuadro de hostigamiento mucho mayor inclusive que el caso 1. ¿No? Y él argumenta de que en realidad lo está haciendo porque, bueno, incluso dice, no, nadie debe meterse, porque yo tuve un pasado, pero ¿cómo puede ser hostigamiento? No, pero sí es hostigamiento. Le está generando malestar a la otra persona. Ya no tienen una relación, ¿no? Inclusive, así pongamos, estuvieran de algún modo un poco así por separadas, algo así como algo difuso todavía, ¿no? Si está habiendo un malestar en la otra persona, yo veo que mi compañera está teniendo esos problemas, bueno, ¿no? Uno ya pues tiene que de algún modo también ahí tomar decisiones de apoyar, ¿no? Por ejemplo, su amiga, la amiga de Marta, que también tomó la decisión. Marta no tenía miedo de lo que podía hacer Pedro, fíjense ustedes, miedo de lo que podría hacer Pedro, ya de por sí te dice mucho ese comentario, que Luisa tuvo que actuar para poder justamente que se investigue. O sea, este mito, ¿no? De que no puede pasar un cuadro de hostigamiento cuando ha habido un pasado antes, eso es falso. El consentimiento puede haberse dado antes, pero no necesariamente ahora. Quizás antes sí había muestras de cariño, muestras de afecto, ¿no? Saliendo del trabajo, ¿no? Pero que ahora yo terminé mi relación, evidentemente pido un espacio y la otra persona no respeta eso. Y es el tema, ¿no? Cuando el hostigador no piensa en el bienestar de la otra persona, ¿no? Lo vuelvo a repetir, no piensa siempre en sí mismo, cree que está en lo correcto. Y el hostigamiento sexual en el trabajo siempre ocurre en relaciones de jerarquía, no necesariamente. No necesariamente. O sea, puede ser también, ha habido casos inclusive de subordinados a jefes, ¿no? Pero evidentemente lo que se da más, o la pauta general estable, la estadística lo menciona, claro, es de jefe a subordinado. Generalmente se da.